Observe que en esta expresión tenemos multiplicación aquí y aquí. Y también tenemos resta. Siguiendo el orden de las operaciones, necesitamos multiplicar antes de restar. Así que encontraremos estos dos productos antes de restarlos. Pero queremos intentar simplificar todo de los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esto para que todos los numeradores y denominadores estén en forma de factores primos. Entonces tendremos negativo, el numerador 3 y 3 es primo. La factorización prima de 4 es 2 por 2. 2 es primo y 3 es primo. Menos, 3 es primo y 5 es primo. Y tenemos 1 y 4 serán 2 por 2. Bien, ahora podemos ver que aquí hay un factor común de 3 sobre 3 que se simplifica a 1, y 2 sobre 2 también se simplifica a 1. Observe en el segundo producto que nada simplifica. Entonces, para este primer producto, tenemos un negativo por un positivo. Eso es negativo, tenemos un 1 en el numerador y un 2 en el denominador. Menos, aquí tenemos un 3 en el numerador y nuestro denominador sería 5 veces 4, que es 20. Y ahora para restar estas fracciones tenemos que obtener un denominador común. Entonces, si tenemos un denominador de 2 y 20, queremos el número más pequeño que sea divisible entre 20 y 2. O el mínimo común múltiplo de 2 y 20. Entonces 20 será nuestro mínimo común denominador. Entonces podemos reescribir esta fracción con un denominador de 20 si multiplicamos tanto el denominador como el numerador por 10. Entonces esto sería negativo 10 vigésimos. Recuerde que si es útil, puede poner el signo negativo en el numerador, y eso a menudo es útil al sumar y restar. Y luego, menos los 3 vigésimos positivos. Voy a escribir más los 3 vigésimos negativos. Recuerde que restar un positivo es equivalente a sumar un negativo. Y ahora la suma tendría un denominador de 20. Y el numerador sería negativo 10 más negativo 3, que es negativo 13. Y ahora que sabemos que esta fracción es negativa, a menudo verá que el signo negativo se mueve hacia el frente de la fracción. Estas dos fracciones son equivalentes, pero creo que a menudo lo verás escrito en este formulario aquí.